¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla, bienvenidos a la cuenta Deportes BA, la cuenta de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, en este jueves en el cual vamos a estar charlando con, siempre tenemos en este espacio de mano a mano, como lo llamamos, protagonistas del deporte. Y hoy vamos a tener especialmente una charla muy interesante porque vamos a aprovechar las dos facetas que tiene nuestro entrevistado del día de hoy, que es Alejandro Lanari, faceta como deportista, ex deportista, y la faceta como médico. Así que ya lo veo ahí, Ale. Primero, aguantame, Ale, que voy a poner el título para la nota. Mano a mano con Alejandro Lanari. Vamos a charlar mucho de fútbol porque, a ver, los más jóvenes que siguen esta cuenta, hoy probablemente lo tengan más en la referencia como médico. Yo recuerdo perfectamente los penales con Italiano del Ascenso Huracán, recuerdo el central de Ángel Tulio Zof, bueno, y todo lo que vino después en su carrera, pero Alejandro es médico y nos va a ayudar a entender mucho más de lo que está pasando y además de la vuelta a los entrenamientos que se va a producir el próximo lunes para los equipos argentinos, y en su faceta de médico deportólogo seguramente nos va a ayudar. Bueno, mano a mano con Alejandro Lanari. Esperame, Ale, no es fácil escribir y hablar a la vez. Dame un segundo y queremos que participen dejando su pregunta, así que dejanos tu pregunta. Ahí va, lo publico y ya te voy a buscar para darte lo que hay y empezar esta linda charla que creo que nos va a ayudar mucho a entender de todos los que hacen deporte, no solo de la vuelta a los entrenamientos del fútbol, sino de todos aquellos que han empezado a correr, a andar en bicicleta, los que van pudiendo hacer cosas. Alejandro, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Un gusto de estar con vos y con toda la gente que está escuchando. Lo mismo, Alejandro, lo mismo. La verdad que yo decía, vamos a utilizar tu doble faceta de tu experiencia, lógicamente, como deportista, pero hoy tu experiencia importante como médico, viviendo una situación muy especial, ¿no? Creo que hoy te toca, vos no sos un médico especializado en epidemiología, pero lógicamente no podés no actualizarte de lo que está pasando en esta situación que nos ha sorprendido a todos, incluso a ustedes los profesionales, ¿no? Sí, si bien no soy del grupo de médicos que está en el frente de batalla en los hospitales, estamos trabajando todos siguiendo a nuestros pacientes y en la especialidad mía, trabajando mucho para cuidar la salud de nuestros deportistas que están en esta cuarentena más de 150 días y preparándolos para el regreso. Así que en contacto constante con los pacientes. Lógico, porque con todos los cuidados que todo el tiempo ustedes los médicos nos han enseñado a tener, también vos conociendo lo que es el deportista profesional y lo que es el deportista amateur, que seguro muchos están del otro lado. Yo decía ahí que volvieron a correr o empiezan, más allá de que hicieron ejercicio en su casa, tienen que tener mucho cuidado, no solo en cuanto a la salud de prevenir un contagio, sino también a cuidar el físico haciendo deporte, pero bueno, no siempre es fácil la vuelta al trabajo, la vuelta después de un largo tiempo a los entrenamientos, así ya sea, insisto, para competir o simplemente para sentirse bien. Claro, y mira, hace poco en un webinar que armamos acá con la Subsecretaría de Deporte, yo comentaba que lo importante de esta situación es que nosotros estamos teniendo una epidemia arriba de otra epidemia, porque la realidad es que nuestra población no es una población muy activa en cuanto a deporte. Para que tengas una idea, en la última encuesta, del 2018, el 65% de la población tiene una actividad física insuficiente y solamente 1 de cada 5 chicos hace actividad física suficiente. Entonces, en esta situación que no era la mejor, nos agarra un confinamiento a raíz del COVID. Entonces, la salud se va a resentir mucho en todos. Nadie va a salir ileso de esta cuarentena. Y fundamentalmente esto es importante transmitirlo para que la gente se prepare para el regreso, porque podemos correr el riesgo de que alguien piense que esto no va a afectar su salud, pero la medicina sabe perfectamente cuáles van a ser los cambios. Nadie va a ser el mismo después de esto para volver al deporte.
fíjate lo que les va a costar a los deportistas profesionales volver a adquirir un estado como para poder competir. Les va a llevar mucho tiempo y ellos prácticamente no pararon de entrenar, si bien es distinto porque entrenaban por su cuenta. Pero, ¿qué va a pasar con esa persona que ya no pudo salir a correr por 150 días? Entonces, es un tema delicado y que hay que hablarlo mucho para que la gente esté preparada. Me sorprende, Ale, los datos, eso que me decías. Honestamente pensaba que teníamos un país, desde el punto de vista de la actividad física, más activo. Entiendo que esto ha crecido en el último tiempo porque hay como más conciencia de los beneficios que trae a la salud poder hacer una actividad física bueno, regularmente, pero indudablemente todavía no alcanza para que todos puedan entender todo lo que una vida sedentaria le provoca desde el punto de vista negativo al físico. Lógico, sí, sí, no. Las estadísticas se publicaron en 2018. Yo creo que en el último tiempo puede ser que un sector de la gente joven haya respondido un poco a todo lo que estamos tratando de hacer para que se cuiden, pero la realidad es que somos una población bastante sedentaria, lamentablemente. ¿Qué consejo le darías? Sabés que nosotros acá charlamos con un montón de deportistas consagrados y a mí me gusta que en su versión de deportistas expliquen lo que el deporte les genera, les ha generado y les genera en todo sentido. A vos te quiero aprovechar en esta doble tarea que tenés, porque yo todo el tiempo, donde puedo, insisto a los padres que manden a sus chicos a hacer deporte, cualquiera sea el deporte que hagan, y no importa, no hacer deporte para que sean futbolistas, rugbyers, tenistas, sino para que tengan una vida saludable, por todo lo que el deporte te da en función de no solo esto, cuidar el físico, sino también en lo mental, el aprendizaje que te da para la vida el deporte. ¿Qué consejo le darías vos, Ale, como ex deportista y como médico deportólogo, a los padres, a los chicos en relación a cómo iniciarse, cuál es la actividad ideal, con qué frecuencia y qué beneficios genera tenerla o qué contraindicaciones genera no hacerla? Qué buena pregunta, porque mira, la cosa sería más o menos, si uno tiene que hablarle a los padres, yo lo que le podría aconsejar es que para poder decidir correctamente tienen que asesorarse adecuadamente. O sea, es muy importante que los padres no estén decidiendo en base a lo que consideran ellos cuál es la mejor actividad. Porque, fíjate, la medicina del deporte ha avanzado mucho y hoy sabemos que aquello que dijimos en una época hacia atrás no es así. Durante muchos años la medicina deportiva recomendó a la natación como el deporte más completo. Hoy sabemos que no lo es. Pero tampoco lo es el fútbol, tampoco lo es el básquet, o tampoco lo es el tenis. Y cuando uno tiene un chiquito que tiene que empezar, uno tiene que introducirlo a la actividad física, tiene que tener mucho cuidado porque si en esa actividad que lo tratamos de introducir hay competencia temprana, hay separación del que es hábil del que no es hábil, hay discriminación del que tiene cierta estructura con el que no la tiene, podemos hacer que ese chico le tome cierta idea a la actividad y no venga nunca más. Entonces, la recomendación es que hay que iniciar una actividad que desarrolle 4 materias, como si fueran a la escuela y tienen 4 materias, que son la capacidad aeróbica, la fuerza, la coordinación y la elasticidad. Eso se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante es que donde vayan tengan el criterio que hay que desarrollar estas 4 cualidades. Después lo pueden hacer jugando, lo pueden hacer con distintas estrategias. Hay una, que es la que más nos gusta a todos, que se llama iniciación deportiva. Este no es ningún deporte en particular. Acá el tronco... Pasar por todo, un poquito de todo. Exactamente. Todos juegan, todos participan, todos se forman y vamos fabricando el deportista para toda la vida, porque no se sintió que no era capaz, a lo mejor, de hacer un deporte, pero encontró la habilidad en otro. Por eso me parece muy importante que los padres sepan que existe esto. Nos cuesta mucho cuando vemos tenistas de 7 años. Nosotros decimos, bueno, está bien que le encante el tenis y que quiera llegar a jugar como Del Potro, pero mientras tanto hay que formar otras cuantas cualidades que van a hacer que este sea un deportista completo. Entonces, la elección del deporte sería
¿cuáles serían las materias que tiene que aprobar mi hijo cuando termine su formación? Y ahí seguramente no se equivoquen. Pero sí incentivarlos a que con una frecuencia de 3 o 4 veces por semana tengan un estímulo de actividad física. Eso debería ser casi obligatorio. Yo sé que no es posible hacerlo obligatorio, pero debería serlo, ¿no? Sí, a lo mejor tenemos que replantearnos si, cómo podemos lograr eso, porque la realidad es que la recomendación es que la actividad sea diaria. ¿Por qué? Porque Diario. el cuerpo de los, claro, el cuerpo de Una los, hora diaria, por ejemplo. lógicamente, esa es la recomendación porque se sabe que se desarrollan cualidades que van a ser indispensables para el resto de la vida. Y ¿Desde a qué lo edad? mejor ¿5 o 6 años? cuanto más temprano podamos introducirlo, mejor. Lógicamente que la forma, acá los profes son los que están formados, cómo trabajar en cada edad, pero con las intensidades, las frecuencias, las cargas de cada edad. Pero lo importante es que empiecen a tomarle el gusto en realizar la actividad. Si solamente los limitamos a que tienen 2 veces por semana, 1 hora, y después tienen mucho más contacto con los joysticks y con el televisor, lógicamente que lo que vamos a obtener son chicos que no le han encontrado el placer a realizar un estímulo de actividad física y van a tener mucho más placer a una pantalla de luces que los encandila y les encanta, ¿no? Bueno, ahí mira, me gusta interactuar con la gente y se armó un pequeño debate que vos conocés también por el fútbol infantil. Ahí Tati Dance dice, no tendría que existir el fútbol infantil por todo lo que decís. Creo que no es que no tendría que existir, sí, tal vez bajar un poco el nivel. Bueno, ahí Romina Benítez dice, el problema no es el fútbol infantil, sino la gente adulta como lo maneja, y tal vez sea por ese lado, ¿no? Esto que vos decías de la hipercompetitividad o exigencia o presión a edad temprana, que tampoco es sana. Claro, claro. No se trata de que no exista el fútbol infantil. Lo importante, creo yo, que el fútbol infantil tiene que ser una parte de la formación de los chicos, no el todo, ¿sí? Y también hay algo que acabas de mencionar. ¿Está un chico de 7, 8 años en condiciones de sufrir las presiones desde afuera de la cancha de algunos padres que están volcando sus frustraciones en ese chico? La psicología del deporte, cuando estudia las presiones de los chicos, lo dice claramente, que los chicos a esa edad no tienen que recibir ese tipo de presiones. Pero creo que tiene que ser el fútbol infantil una parte en la formación de nuestros deportistas, y creo que la especialización temprana, que es esto, tener arqueros de 7 años, por ejemplo, no es una buena idea. Lo que hay que tener es deportistas de 7 años que en el futuro, cuando sea el momento de especializarse, lleguen a ser grandes arqueros. Ale, otra cosa interesante, vos lo nombrabas al pasar, la evolución que ha tenido la medicina del deporte y el entrenamiento ha sido tan grande que incluso cuando vos te recibiste seguramente a lo que es hoy cambió y somos de una generación parecida. Yo fui deportista competitivo y soy un deportista recreativo y soy padre de deportistas. El mito que muchos padres a veces tienen miedo, porque hoy también está muy vinculado la actividad física de los adolescentes a los gimnasios, por ejemplo, a la musculación, que en algún momento seguramente a vos te habrá pasado. En nuestra adolescencia era, si todavía hasta los 18 años, 20, que no terminaste de fortalecer tu cartílago de crecimiento, no podés ir a un gimnasio o levantar peso, y es un mito que la medicina y la preparación física ha demostrado que no es real tampoco, ¿no? Claro, bueno, nosotros tuvimos suerte que hace 2 años la Asociación Argentina de Pediatría hizo un consenso interesante para todos los médicos donde se explica que, bueno, que estuvimos durante muchísimos años indicando algo que no era así. La realidad es que los chicos tienen que trabajar la fuerza, no como uno se lo imagina en un gimnasio, ¿sí? Claro. No por peso, pero los chicos, una de las cualidades indispensables, porque la fuerza es clave para toda actividad física. Claro que nos basamos durante casi 30 años en un estudio muy viejo que se hizo en el año 1967, donde habían visto
en forma muy precaria, que los chicos que hacían fuerza podían romper los cartílagos de crecimiento y quedar petizos. Y eso quedó como un mito instalado tan fuerte, pero casi 30 años en la medicina general. Afortunadamente después empezaron los estudios en serio, cuando ya empezó a aparecer la resonancia, las ecografías, las tomografías, y vimos que no, eso no pasa, ¿sí? Por lo tanto, se empezó a incorporar la idea de que era muy importante trabajar la fuerza. Ahora, creo que hay que aclarar esto, entonces, al mismo tiempo que se dice que hay que trabajarla, es muy importante con quién. O sea, el profesor, el preparador físico que va a trabajar la fuerza, la cualidad física, fuerza en un chico, tiene que estar muy preparado, ¿sí? No cualquiera puede hacerlo. En algunos países, para que pueda uno trabajar con un chico, hay que certificar todos los años, rendir un examen todos los años, en otros cada 2 años, y yo creo que este es un elemento pendiente para todos los profes que trabajan con chicos, que se realicen consensos y que se realicen actualizaciones, porque es un tema delicado, pero no hay ninguna duda que la medicina considera hoy que la fuerza es un elemento clave a trabajar con un chico. Y voy a ir ya porque también muchos adultos hoy hacen actividad física, por suerte, pero también muchas veces se hace mal, y en qué quiero que des tu consejo, porque además vos también te has especializado en la parte de alimentación. Está el típico adulto que tiene una vida sedentaria durante 6 días y un día del fin de semana sale a hacer una actividad que incluso puede ser de alto impacto, jugar al fútbol, jugar al pádel en terreno duro, salir a andar en bicicleta a 80 kilómetros y matarse un día y después los otros 6 no hacer nada y descuidarse en la comida. Tampoco es algo saludable, aunque pareciera no, pero yo el fin de semana hago mi actividad física. Claro, uno de los aspectos más importantes que logró lo último en la medicina del deporte, que es la fisiología molecular del ejercicio, que es el área de la ciencia de la fisiología del ejercicio que yo me dedico, fue poder entender lo que se llama la adaptación, ¿sí? O sea, dicho en forma muy sencilla, ¿qué cambios se producen en el cuerpo, en el músculo, en nuestro sistema cardiovascular, cuando yo entreno? Y esa adaptación en el músculo se entendió hace poquito, la parte molecular. Y entonces se pudo ver que hay estímulos que generan adaptación, o sea que si vos periódicamente pones un estímulo con una frecuencia y una intensidad, si tu actividad no tiene ciertas características, el músculo, si bien trabaja, no se adapta y no está mejor. O sea, dicho en términos mucho más sencillos, si vos un día subís una escalera, hiciste un ejercicio, pero tu cuerpo no está adaptado para subir escaleras. Si todos los días subís escaleras, posiblemente vos subas con mucha más facilidad las escaleras. Eso se llama adaptación. En cada una de las cualidades del cuerpo, la adaptación tiene un tiempo, tiene un estímulo, hay que saber ponerlo. Por lo tanto, el que no hace nada en toda la semana y sale un día a andar en bicicleta, hace un ejercicio que puede beneficiarlo o no, pero seguramente no lo adapte para estar mejor. Ahí aprovecho también que aparece otra pregunta. Eufoniadera dice, ¿el deporte siempre va de la mano de una buena alimentación? Bueno, es algo que vos conocés mucho, Ale. ¿Me escuchaste? Pues se cortó, me parece. ¿Ahí me escuchás, Sí, Alejandro? por supuesto que sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Sí, yo te escucho bien. Bueno. Bueno, ahí te perdí de vuelta. ¿Vos me Había un escuchás problema bien? Ahora volvió, parece ahora volvió. Bueno, es el problema con el Wi-Fi. Pero escuchaste la pregunta y si podés ya mandate y respondela. ¿Perdón? No, A no ver si lo escuché. recuperamos. Ahí está, Ale, ¿no? ¿Podés? No, no anda bien esto. ¿Podés desactivar el
interesantísima. Ahí creo que te recuperé, Ale. ¿Ahí me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, volvamos al tema entonces, alimentación para los deportistas. Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien? Sí, ahora sí, se cortó mucho, pero bueno, ahora parece haber vuelto a la normalidad. No, estamos sin suerte, ¿eh? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien. ¿Te fijás, Ale, si podés desactivar el Wi-Fi? Porque tal vez sale mejor sin el Wi-Fi. Bueno, estamos charlando, espero que estén escuchándome a mí, los que están siguiendo la charla. Vamos a tratar de recuperarlo, si no, desconectaremos y volveremos a empezar. A ver ahora, cruzamos los dedos, Ale, a ver si ahora va bien. Te escucho bárbaro. Bueno, ahí va. Ahí hacía la pregunta vinculada a si el deporte va de la mano de la buena alimentación y bueno, te escucho. Bueno, es indispensable. A ver, en distintas etapas de la vida, la alimentación tiene que cumplir junto con el deporte determinados objetivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos deportistas, adolescentes, uno de los objetivos que tenemos en ese momento es el desarrollo de la masa muscular, ¿sí? En los varones el organismo está preparado para ese desarrollo. Si no tenemos una alimentación adecuada es imposible hacerlo, por más que uno vaya siempre al gimnasio, ¿sí? Entonces, cuando queremos aumentar la masa muscular, sabemos que el valor calórico de la dieta, el valor proteico, el momento del día en que se ingieren alimentos, conocemos la importancia que tiene la última comida del día, que es clave porque el crecimiento muscular se produce cuando se está durmiendo. O sea, sabemos todos los pequeños detalles y eso lo tenemos que cumplir con una buena alimentación. Cuando hablamos de deportistas de la tercera edad, el peligro más grande que tenemos es que nos pierdan masa muscular. Hay una enfermedad en los pacientes que se llama sarcopenia, que es la enfermedad que se produce precisamente porque se pierde masa muscular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner los estímulos de entrenamiento y la alimentación adecuada. En cada momento de la vida, la alimentación tiene que ir de la mano del deporte, porque si no, no se consiguen los resultados. Y creo yo que este es un punto muy importante que ha surgido o ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Para que tengas una idea, cuando yo jugaba al fútbol, y siempre lo cuento, porque cuando yo empecé a jugar al fútbol, en mis primeras concentraciones antes de los partidos, comíamos bife con ensalada. Claro. Y las pastas antes de la competencia, la clásica vieja historia, ¿no? Claro, después empezaron las pastas y dejamos los bifes, pero cuando yo empecé comíamos un churrasco terrible antes de los partidos. Claro, no sabíamos que esa carne iba a estar casi 2 horas en el estómago y cuando iba a empezar la entrada en calor íbamos a tener ese bife ahí dando vuelta y no iba a aportar nada. En ese momento, fíjate vos que la nutrición de los equipos de fútbol las manejaban los nutricionistas del hospital, que eran amigos del traumatólogo, porque no había médico deportólogo en los planteles, eran traumatólogos. Bueno, eso ha cambiado. Hoy ya sabemos precisamente qué conviene comer el día antes, qué conviene comer antes de un evento, de una carrera, de un partido, durante, y cómo recuperar, en qué momento del día. Así que la nutrición deportiva ha ganado un espacio muy, muy importante en lo que es la medicina del deporte y en el deportista. Y también con muchas variantes, ¿no, Ale? Porque en el último tiempo incluso deportistas muy importantes del mundo, y el caso de Leo Messi es el más conocido probablemente, o el de Luis Scola, que adaptaron su alimentación, cambiaron completamente su alimentación. A veces el riesgo, ¿no?, de todo lo bueno que nos da Internet, las redes sociales o el poder buscar información, también tiene lo malo, porque lo que deberíamos hacer es consultarlos a ustedes, cada uno de los que quiera hacer actividad, porque no todas las dietas son para todas las personas, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Y a nosotros nos pasan la consulta habitualmente que nos vienen a pedir la dieta del determinado jugador porque se publicó. Y efectivamente cada momento de la vida, cada deportista, cada ser humano tiene una alimentación bastante particular y difícil que la comparta con otros. Ahora, hay por ahí ciertos tips que sí se pueden compartir. Entonces uno puede decir, miren, en general antes de una carrera conviene determinado tipo de hidratación, pero después está el que esa misma hidratación le genera descompostura y no puede correr, y el que se siente bárbaro. Entonces, por eso es que es muy importante la consulta, aquel que hace deporte y en intensidad, y muchas veces que tenga la consulta con el nutricionista especializado en nutrición deportiva, ¿no? Alejandro, te llevo al ámbito del fútbol y a la actualidad. El lunes vuelven a entrenar los planteles. Seguramente si te tocara hoy ser médico de un plantel, creo que tendrías una responsabilidad muy grande porque tenés que trabajar en dos aspectos. La salud desde el punto de vista del virus, el evitar los contagios y ese cuidado, y la salud deportiva de cómo tratar a un grupo que, como vos decías, por más que se venga entrenando en su casa o en el terreno, en el patio, en el fondo, en el jardín, o el que más suerte tuvo corriendo un poco en algún espacio, es lo mismo que empezar la alta competencia de nuevo, ¿no? Es una tarea bien difícil los que tienen los médicos y los preparadores físicos. Sí, muy difícil, muy difícil. Acá el equipo interdisciplinario que trabaja con el deportista va a tener un trabajo muy, muy complejo, muy intenso, porque no alcanza con evaluar cómo están hoy y ponerlos a entrenar. El día a día va a ser muy importante, los contactos que tenga cada deportista con su familia, con su forma de llegar hasta el club, los síntomas diarios. El profe de educación física, el preparador físico, va a ser un elemento clave porque va a ser el que haga el primer reconocimiento de cada uno de los deportistas. Los médicos van a tener que evaluar constantemente y va a haber que poder interpretar cada síntoma, porque hoy en día un jugador que venga con dolor de garganta va a generar un revuelo bárbaro en un plantel. Entonces, creo que el trabajo va a ser muy complejo, muy meticuloso, y van a tener que armar, desde mi punto de vista, equipos, porque un solo médico o dos médicos no van a poder manejar 40 jugadores más 20 auxiliares. Va a haber que tener un equipo y un sistema, un protocolo bien armado. Con respecto al virus, supongo que habrás estado viendo y escuchando, porque incluso en estas últimas horas se generó una especie de polémica por los controles, los test, porque me gustaría, si podés explicarnos cuál es la diferencia entre el PCR, que tanto se habla, el hisopado o el test serológico, que son todos términos que vamos aprendiendo nosotros los que no somos médicos, lógicamente de escuchar tanto, pero que generaron esta duda en los propios médicos de los planteles, porque ha fallado un test que no sería el hisopado, que de alguna forma es el único que te da garantía de saber cuál es el estado de salud del paciente en ese momento. Claro, bueno, yo creo que van a tener que pulir ese aspecto porque se ha generado controversia. Por supuesto que el PCR es el más fidedigno hoy en día y que nos está diciendo claramente que hay virus presente o que ha habido virus presente. En la respuesta inmunológica, los que miden anticuerpos pueden estar indicando que hubo contacto, no necesariamente enfermedad, y tampoco están diciendo si hay en este momento o no enfermedad. Por lo tanto, lo importante va a ser el PCR. Ahora, creo que van a tener que ponerse de acuerdo porque es bastante costoso y hay que elaborar estrategias para no andar todas las semanas haciéndole PCR a los deportistas, ¿sí? Así claro, que esto van a necesitar que los infectólogos hagan un protocolo o que se utilicen algunos protocolos que se están usando en Europa, pero bueno, esto va a salir de un consenso entre ellos seguramente. Bueno, lógicamente el riesgo existe, como existen muchas de las actividades que tienen que mantener su rutina por una cuestión laboral, ¿no? El riesgo existe también. Lógico, nadie va a quedar
exento de contagiarse y de trasladar este virus, ¿sí? Y esto no solo en fútbol, que está volviendo, en todos los deportes que pronto van a estar volviendo y que van a tener que tener sus protocolos de cuidado, ¿no? Así que todos tenemos por delante una adaptación muy importante a lo que va a ser la actualidad, a lo que va a ser el día a día. Pero bueno, yo estoy confiado de que aprenderemos todos a convivir en una situación distinta, pero aprenderemos, ¿sí? Como hemos aprendido y hemos hecho tantas cosas. Alejandro, yendo a la parte de la deportología o del entrenamiento, porque ustedes nos han enseñado también que la creencia antigua ya a esta altura, que el médico en un plantel está para curar a los que se lesionan, y no solo está para eso, sino está para evitar que las lesiones comiencen o aparezcan. Ese va a ser un trabajo muy difícil, ¿no? Ahora, porque es casi como cuando un deportista vuelve de una lesión, no tanto, también cada deportista tiene un nivel distinto, que normalmente van bastante parejos en un plantel. Contame esa situación, cómo se tiene que manejar. Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que la fisiología del ejercicio no tiene antecedentes de 150 días de este parate, ¿sí? La mayoría de los estudios son de 8 y 12 semanas de estar quieto, y después la mayoría de los estudios están hablando de deportistas lesionados que han estado por lesiones quietos. Sí podemos saber, o sí sabemos, que cuando un deportista está de 8 a 10 semanas parado, necesita aproximadamente 12 semanas aproximadamente para poder volver a recuperar ese estado. Esto es una situación intermedia porque han estado entrenando, entonces uno no sabe exactamente cuánto. Ahora, sabemos que van a tener menos fuerza, sabemos que van a tener menos masa muscular, sabemos que van a tener menos capacidad aeróbica, sabemos que van a tener menos elasticidad, que van a tener más frecuencia cardíaca, que se van a recuperar más lento de un esfuerzo, que van a tener mayor frecuencia respiratoria. Todo esto lo tenemos claro. Ahora, ¿qué tiempo nos va a llevar ponerlos en forma para recuperar una de las cualidades más importantes de todas, que es la coordinación neuromuscular? Porque los pudieron haber estado entrenando en su casa, saltando, corriendo en una cinta, pero hace 150 días que a velocidad no tiran un centro atrás. Esta coordinación neuromuscular fina que tiene un futbolista se recupera con la repetición del gesto. Entonces, ¿cuánto tiempo van a necesitar para que el cerebro mande la orden y se contraiga el músculo agonista y se relaje el antagonista y sea milimétrico y preciso? Yo creo que va a llevar mucho tiempo. Y como sabemos que los tiempos a veces apuran, es probable nada más, y espero que me equivoque muchísimo, que tengamos un aumento en las lesiones musculares al principio, que fue lo que pasó en las ligas europeas, que nosotros lo dijimos en los webinars que hacíamos. Suponemos que va a haber un poco de un aumento de lesiones musculares porque esta parte requiere más tiempo. Y claro, bueno, y más, como vos decís, a veces los tiempos de la competencia, del profesionalismo, no son los tiempos de la medicina, porque incluso hay que recuperar calendario perdido. O sea, la lógica sería volver un entrenamiento a una competencia gradual, y va a ser un entrenamiento gradual pero rápido para volver a una competencia que en un momento va a ser muy repetitiva, como pasó en Europa. Claro, claro. Por eso es que cuando a uno le preguntan, ¿y usted considera que el tiempo alcanza para empezar a competir a mitad de septiembre? Y fisiológicamente la respuesta es no. Claro. Ahora, ¿cómo se va a llegar? Y se va a llegar a un porcentaje que no sé bien cuánto va a ser. Ahora, el problema está en que cuando uno no tiene su 100% y se le exige el 100%, es probable que el cuerpo sea exigido a un esfuerzo que a lo mejor genera lesiones, ¿sí? Muy claro, Alejandro. Bueno, quiero aprovechar, meterte ya un poco en tu vida deportista, bueno, o las dos, porque hay algo que está bueno. En tu época de futbolista,
eras un tipo raro por dedicarte a la medicina, en el buen sentido, porque hoy por suerte es un poco más común, no mucho, pero un poco más común que haya atletas de alto rendimiento o futbolistas hiperprofesionales que busquen una tarea desde el punto de vista de la educación y, bueno, una carrera como la medicina. Pero vos te dabas cuenta que eras una situación excepcional estudiando medicina y jugando al fútbol a nivel profesional. Sí, sí, no había mucho en esa época, pero vos sabés que yo creo que hoy es muy meritorio que haya chicos que sigan estudiando, es muy meritorio, mucho ¿Hoy lo más ves por más ahí difícil que en tu época? Sí, 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 porque mira, yo pude avanzar en la carrera porque cuando yo estaba en las inferiores entrenábamos 3 veces por semana. Hoy un Claro. chico de 13 años entrena 5 días por semana y juega el sábado y domingo. Y después ya a los 15, 16 años hoy están haciendo dobles turnos, pues si te suben al plantel profesional, olvídate, entonces es un poco más difícil. Yo tuve la suerte de que avancé bastante en la carrera antes de ir a Rosario Central. Y bueno, después fui más lento y después tuve la suerte que la especialidad la pude hacer justo en el equipo mexicano que me compra, que era una universidad. Así que se dieron un poco las cosas y se alinearon los planetas para que yo pueda seguir estudiando, pero me parece que el que lo puede hacer hoy tiene mucho más mérito. Pero sí está claro, y bueno, el ejemplo más importante que tenemos en el deporte argentino es el de tu colega Paula Pareto, entre otros, ¿no? Pero es el que más a flote ha salido, el que más se conoce. Pero sí está claro que si tenés el deseo, la voluntad de hacerlo, perfectamente es compatible una carrera de deportista de alto rendimiento con una carrera universitaria. Sí, si no tenés, si podés manejar bien los tiempos, o sea, yo tenía claro que iba a seguir estudiando, aunque la carrera me lleve en 15 años, la iba a hacer lento. Esa era tu Eh, vocación, siempre lo supiste. sí, 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 sí. Es más, yo creo que siempre supe que iba a ser médico antes de futbolista. El futbolista fue apareciendo circunstancialmente y bueno, y después se fue dando. Ahora, después el fútbol tomó un espacio muy importante y la medicina fue atrasándose, pero de entrada, por supuesto, tenía claro que iba a ser médico, sí. Claro, porque además jugaste hasta los, ¿cuántos? 38, 39 años. 37 y medio, sí. Claro. Empecé a... Y contame esa etapa, vos, bueno, tu primer conocimiento, por lo menos del gran público, fue aquel italiano que logra el ascenso, ganando el Huracán. Vos te destacás incluso en los penales en ese equipo, que, bueno, quedó grabado en la historia, además, porque fue el equipo más importante del Deportivo Italiano, lógico. Sí, mi padre había sido jugador del Deportivo Italiano cuando se había formado y yo empecé en Deportivo Italiano porque era la tradición. Y bueno, hice todas las inferiores ahí, de joven, ya a los 17 años había tenido la suerte de jugar en primera. Y bueno, y tuve la gran alegría de irme justo después de ese partido, o sea, dejándolo a Italiano justo ascendido a primera. Así que fue una gran alegría para mí y un paso muy importante. Y guardo amigos entrañables de esa época, mis primeros compañeros, ¿no? Claro, bueno, ese es un equipo inolvidable. Estaba el querido Ramón Cabrero, era el técnico de ese equipo, ¿no? Ramón. Sí. Entre los grandes técnicos que tuve la suerte de tenerlo, tuve a Ramón, que fue alguien muy importante para mí, una persona muy querida. Mirá vos. Y ahí inmediatamente te lleva a Rosario Central, que recién había logrado el ascenso. Fue justo la reestructuración, ese año donde hubo medio año que tuvo que esperar, pero sube y sale campeón en primera inmediatamente. Ese equipo también que, bueno, recién por ahí había, mira, Pablito de Central, que te saluda, dice, tengo tu camiseta del 89. Pero bueno, lógicamente el equipo explotó enseguida. Bueno, ese equipo ya venía jugando bien, vos te sumás al equipo y logran ser campeones en primera división, que además es el último título que logró
en el fútbol local Rosario Central. Sí, y fue realmente un mérito muy importante y creo que de una persona principalmente, que fue Don Ángel, ¿no? Don Ángel Tulio Sof arma un equipo para él llega y empieza a juntar jugadores. Y bueno, esas cosas vos sabés en el fútbol que cuando se arma un equipo de esa manera, sale bien o sale muy mal, ¿no? O sea, o se pelea arriba o se pelea el descenso. Y el equipo enseguida se ensambló, había muy buenos jugadores, ¿no? Yo me acuerdo que, a ver, no quiero dejar de nombrar a ninguno, pero yo tenía del lado derecho a Palma y del lado izquierdo a Gasparini, dos jugadores de lujo, estaban Bausa, Cufaro Russo, el Pichi Escudero, Lancirey, Galoni, era un equipo pero de Hernán Díaz. Y bueno, no, tenían esas dos cosas, tenían los históricos, los tipos ya de recorrido, pero después los pibes, porque Hernán Díaz era un pibe, Lancirey era un pibe, Galoni era un pibe, logró mezclar eso bien. Sí, sí, y peleamos un campeonato con Independiente, con Boca y con Newell's. Y se definió en la última fecha. O sea que fue durísimo ese campeonato. ¿Sí? Así que sí, fue otro de los grandes recuerdos y otro de los grandes técnicos que tuve la suerte de conocer, ¿no? Sí, claro, ese torneo fue tremendo, como vos decís, porque era una época fuerte. Bueno, el Independiente de Bocchini con Newell's tenía un equipazo, todos después, un año antes, un año después, salieron campeones. A Boca tardó un poco más, pero era animador en esa época. Y Rosario Central, seguramente, Ale, cuando empezaron, no era favorito a ser campeón cuando empecé ese torneo, que eran los torneos largos, el torneo a 2 ruedas. Sí, sí, sí. No, para nada, para nada. Yo creo que ahí había equipos que ya venían muy sólidos, Independiente era uno, que uno lo veía y decía, bueno, el candidato es este. Y además los grandes, Boca, River, esos que eran candidatos de antes de empezar. Pero se dio así y se peleó, pero hasta el último partido. Yo recuerdo que llegamos al último partido con la posibilidad de empatar con Temperley y obtener el título, pero Newell's estaba a un punto, Independiente estaba 2-3, 2-3 y Boca estaba ahí nomás. Si perdíamos ese último partido, yo creo que podíamos perder el campeonato sin ningún problema. Y aprovecho para que cuentes algo de esa época que alguna vez te escuché contar, que era que viviendo en Rosario, como vos habías hecho gran parte de tu carrera en Buenos Aires, en la UBA, viajabas a la mañana, temprano, viajando, sin la autopista, porque no estaba la autopista Buenos Aires-Rosario, viajabas, rendías o tomabas una clase o dabas un examen y te volvías para poder entrenar a la tarde en el club. Eso lo hiciste muchas veces. Mira, lo hice un mes entero. Hoy lo veo a la distancia y veo la locura que era, pero yo tenía que dar dos materias que eran neurología y neurocirugía, que ya me habían avisado que no se podían dar libres, y por lo tanto yo tenía que venir a cursarla acá a Buenos Aires. No había forma y no me podía recibir si no daba esas materias, me quedaba muy poquito. Así que sí, me tomaba el micro a las 4 de la mañana, llegaba a las 8 a Puente Saavedra, iba al Pirovano, cursaba de 8 a 12 y a las 12 me subía al micro para volverme a Rosario. Y a las 4 me iba a entrenar. De lunes a jueves, el viernes descansaba, el domingo jugaba. Y fueron 4 semanas, pero bueno, tenía que hacerlo de alguna manera porque no podía avanzar en la carrera y bueno, salió bien, por suerte. Y Don Ángel lo sabía, lo tenía claro, ¿te bancaba en esa? No, si se llegaba a enterar me mata. Se enteró después y nos matábamos de risa y me decía, si me llegaba a enterar te mataba. Pero después yo tuve con Don Ángel casi 5 años y tuve una relación excelente. Así que nos acordábamos de esa época varias veces y él me decía, qué locura. Bueno, hoy lo veo así, pero en ese momento, qué sé yo, había que hacerlo. Qué bien. Y después te vas a México, surge la oferta, te vas a México. ¿Y cómo fue primero la decisión, como vos decís, la experiencia, la oportunidad incluso de hacer tu especialización en México, que me imagino, no sé si es que inclinó también la balanza para aceptar la oferta? No, la verdad que no. Yo estuve en la Copa América de Chile con Basile y cuando vuelvo ya estaba vendido.
Entonces tuvimos que embalar todo e irnos para México con mi En esa familia. época no te preguntaban tanto, no te avisaban, mirá, te vendimos a tal. Estás vendido, fueron las palabras. Entonces, el club era muy importante, eran los Tigres de Monterrey, así que para ahí fui. Y cuando llego me entero que se trataba de una universidad y que había Facultad de Medicina, y el rector me ofrece elegir una especialidad porque le interesaba que un jugador de su equipo al mismo tiempo sea estudiante de la universidad. Y bueno, y ahí empecé con la medicina del deporte. ¿Sí? Ahí empecé con medicina deportiva y fisiatría y bueno, estuve 3 años. Y como en Monterrey había una ventaja, en Monterrey se entrena a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde porque el calor es insoportable. Entonces yo tenía todo el día libre. A las 9, a las 9 de la mañana se terminaba de entrenar y podía ir al hospital todo el día. Así que aproveché a hacer la residencia. ¿Sí? Bueno, y ahí al pasar contaste tu experiencia en la selección, me imagino que esa Copa América habrá sido inolvidable para vos, más allá de que estaba Goico, que encima venía del 90, Goico, que era como una estrella, una figura intocable en el arco, pero estar en ese grupo, en ese equipo que renovaba la selección después del ciclo de Bilardo con el Coco y rápidamente salieron campeones con un plantel casi nuevo, pero también inolvidable, porque bueno, fue esa Copa América, fue la del 93 y ahí también se terminaron los logros a nivel selección mayor. Sí, bueno, para mí fue increíble la experiencia, ¿no? O sea, fue una selección que se armó, que la armó el Coco de cero y que en la primer copa que va a jugar la gana y estuvimos casi 25 partidos sin perder. Pero con figuras como Bati, Canigia, el Cabezón Ruggeri, unos jugadores de lujo. Y yo siempre digo lo mismo, cuando después de un tiempo me puse a analizar, pues es que esa selección tenía casi todos capitanes de sus equipos. Que a veces es algo que yo lo marco hoy en día, porque hoy en día nuestras selecciones son individualmente tal vez difíciles de superar, pero no tienen eso tal vez, que dentro de la cancha en esa selección había 15 caudillos, ¿no? 15 de los que en sus equipos eran los capitanes. Y eso pesa mucho desde mi punto de vista cuando se está jugando, ¿no? Así que me parece que fue un detalle importante a marcar de esa selección. Después recuerdo también momentos buenos, el equipo de argentinos que asciende en el 96, 97. 96. Exactamente, 96-97. Y ahí fue, yo ya estaba prácticamente por retirarme y existió esta posibilidad, lo tuve a Chiche Sosa, a Jorge Holguín de técnico, y bueno, un proyecto que me proponen de trabajar para que Argentinos recupere su lugar en la primera, y volví a jugar otra vez en lo que era el Nacional B, que yo lo conocía de Deportivo Italiano, y bueno, también un campeonato terrible que se define en la última fecha también, y logramos ascender otra vez a primera. ¿Y ahí ya ejercías como médico, ¿vale? Sí, sí, yo desde que estuve en Racing ya tenía mi consultorio y ya atendía, sí. ¿Y qué te pasaba en el plantel? ¿Te venían a consultar tus compañeros? ¿O ahí decían, no, pará, separemos? Aparte estaba el médico del plantel, ¿no? Sí, no, yo siempre tuve muchísimo respeto y no me metía. Me encantaba estar y de hecho desde que estuve en Rosario Central, desde que estuve en Italiano, yo llegaba a la mañana y me iba al consultorio a tomar mate con el médico para aprender y me sirvió después, cuando dejé el fútbol, empecé a ser médico de equipos de fútbol y me había servido esa experiencia, ¿no? Hiciste una práctica, una pasantía permanente mientras hacías tu tarea de futbolista. Absolutamente, me enseñaban y aprendía y bueno, pero nunca me metía a hacer diagnósticos, yo lo sacaba volando cuando me venían a preguntar a mí porque no, había un médico en el plantel y no lo hacía. Y después surge una etapa, vos quiero que me cuentes toda la parte vinculada a Boca, digo, porque fue poco tiempo, porque jugaste poco y porque fuiste por una función específica, digamos, que Boca necesitaba, casi que saliendo del retiro. Pero sin embargo, me imagino que todavía el día de hoy, algún hincha de Boca, Lanari jugó en Boca y queda a veces, capaz que jugaste 10 años en un club, pero jugaste un año en Boca
Y la trascendencia, bueno, quiero que me lo cuentes vos si realmente es así. De afuera parece así. La trascendencia es magnífica. Sí, sí, exactamente, porque me pasa. Hoy en día, en general, yo en mis consultorios hablo poco de fútbol. Es más, la mayoría de mis pacientes no saben que yo jugué al fútbol. ¿En serio? Pero sí, sí, de vez en cuando cae uno y me dice, yo sé que usted jugó en Boca. O sea, lo que quedó bastante marcado fue eso. Y yo fui de casualidad a Boca. La realidad es que ya me había prácticamente retirado. Terminé el último partido con Argentinos Juniors, salimos campeones y yo dije, bueno, listo, ya el fútbol me dio todo lo que yo podía pretender. Y bueno, suena el teléfono, Abondancieri se había sacado el hombro del lugar, Boca estaba buscando un arquero, tenía que ser un arquero libre, y el único que era libre era yo. Entonces al final terminé en Boca. Al final no lo operaron al Pato, por lo tanto quedó Córdoba, Abondancieri y yo, y había un chico que se llamaba Muñoz, y a mí yo no quería estar opacando ni ocupando el lugar de Muñoz que se merecía, que venía trabajando, así que no jugué nunca. Y bueno, así que estuve 6 meses y cuando ya estaban los dos arqueros recuperados, Córdoba y Abondancieri, decidí que ya no jugaba más y ahí arreglamos y entonces terminó mi carrera, ¿no? Fueron casi ¿Estaba 20 años. el Bambino de técnico? El Bambino de técnico, exactamente. Y llegaste a compartir, sí, estaba Diego, ¿o no? Sí, sí, yo a Diego lo tuve de rival, lo tuve de técnico en Racing y lo tuve de compañero en Boca. Sí, sí. Y lo tuviste dijo en un penal, en uno por lo menos. En uno solo. Sí, sí, pero no le voy a volver a jugar. Conté esa anécdota porque ustedes van a jugar invitados un partido a Nápoles, ¿no? Con Central. Claro, claro. Vamos a jugar el campeón de Argentina con el campeón de Italia, que había sido el Napoli, y entonces el partido termina 1-0, terminaba, faltaba un minuto, y bueno, era un partido donde en Nápoles, en el San Paolo, y les dan un penal inventado, una cosa media rara, y lo patea Diego y lo atajé. Y ganamos 1-0. Así que después me lo encontré a Diego varias veces y cuando lo tuve de Te técnico. putea, ¿qué te dice? ¿Cómo me vas a atacar el penal justo ahí? No, no. Me quería jugar a los penales y no le jugué nunca. Le dije, Claro, yo le quedemos decía, no, 1-0, nunca más. 1-0, te juego tiro libre, pero penales no, penales me voy de esta vida ganándote 1-0. Así que, un buen trato, la verdad que lo tuve ahí de técnico en Racing y después lo tuve de compañero esos 6 meses en Boca. Y tu carrera siguió específicamente, no sé ahora, tal vez me contarás, pero sé que me acuerdo de Almagro en un momento, sé que estuviste no como médico del plantel, pero sí como director médico en San Lorenzo. Sigue y siguió vinculada al fútbol, no sé específicamente ahora en la actualidad. Sí, estuve dirigiendo el departamento médico de un proyecto que hizo el Barcelona en Argentina durante casi 6 años y después fui el director médico de los juveniles en San Lorenzo también por unos años. Y bueno, y hace ya 2 o 3 años que me dedico a lo que es la práctica privada. Es decir, tengo muchísimos deportistas, pero en mis consultorios, ya no estoy en ninguna institución. Bien. Ale, para ir cerrando la charla, que ya nos queda casi nada de tiempo, me gustaría que hagamos de cuenta que soy un deportista, deportista social, por llamarlo de alguna forma, y te voy a ver al consultorio, y te pregunto qué me aconsejás, qué frecuencia, qué actividad, qué deporte, cómo cuidarme. Para una cuestión de salud, no te estoy hablando de competir, ¿no? Te hablo del deportista social medio, que, bueno, hoy está muy de moda la carrera, el running, como lo llaman. Por suerte, yo le doy la bienvenida, más allá de que los fanatismos no son buenos en ningún caso, entiendo, pero sí entiendo que está bueno que, bueno, haya más conciencia de que hay que hacer actividad física. Sí, yo creo que, a ver, es importante en esta época en cuenta que es una buena oportunidad para consultar y para juntarse con el médico
de cada uno para ver cómo está. Tengamos en cuenta que hay una gran población que va a tener su infección por COVID y no se va a enterar, son estos asintomáticos que están dando vuelta y que van a ser muchos. Muchos jóvenes que lo van a tener y no van a tener ninguna sintomatología, pero por ahí va a haber gente que va a tener pequeñas secuelas que el médico debería evaluar y en especial recomendarle cómo va el deporte, con qué progresividad. Yo creo que la medicina del deporte, que en este país está creciendo mucho, va a tener mucha importancia en esta etapa, principalmente porque la medicina del deporte va a ser la encargada de poder hacer que todos estos deportistas vuelvan con salud y cuidados al deporte. Y mi recomendación es que cada uno considere que no es el mismo que antes, que ha habido muchos cambios que se ven y otros cambios que no se ven, que le han ocurrido y que por lo tanto se asesoren muy bien antes de comenzar, que no es simplemente unas largas vacaciones, que acá el organismo ha tenido bastantes cambios y muchos, como te digo, que no se ven. Y para poder volver sin riesgo, es conveniente que uno se asesore bien, que tenga contacto con su profesor, con su médico y que haga las cosas ordenadamente. Pero sí aconsejar para los que pueden, mucha gente en la ciudad de Buenos Aires y que se ha abierto ya desde hace un tiempo con todos los consejos que acá los hemos dado y los cuidados necesarios para evitar al máximo los riesgos, pero el que pueda, que haga actividad física incluso en esta situación. Absolutamente, absolutamente. La actividad física hace muchos años se consideraba que era buena para mantener las articulaciones y los músculos en forma. Hoy nosotros sabemos que los músculos son órganos endocrinos, son órganos que producen sustancias que mejoran el tejido graso, que mejoran nuestro sueño, que mejoran nuestro hígado. Por lo tanto, los beneficios de la actividad física exceden ampliamente lo que es simplemente el movimiento y la condición física. Así que, por supuesto, todo aquel que no se ha movido lo suficiente tiene que empezar a hacerlo. Todos esos más del 60% de nuestra población que no estaban haciendo actividad física tienen que tomar conciencia que lograr un buen estado de salud va a ser a través de recuperar esa capacidad. Y bueno, y fundamentalmente creo que en la población que más tenemos que tener cuidado son en los chicos, va a ser en los chicos, que tendremos que prestarle mucha atención a que ellos vuelvan también muy cuidados, porque son los que más han estado guardados, ¿no? Alejandro, disfruté mucho de esta charla, seguramente los que han estado del otro lado y los que están todavía lo han hecho también y muchos que lo van a poder ver después porque esto queda en el sitio de Deportes BA. Te quiero agradecer mucho por este rato que te robamos, hemos aprendido bastante y bueno, ojalá podamos tener una charla más adelante que ya esté vinculada a después de la pandemia, cómo seguimos adelante con el deporte. Gracias de corazón, Alejandro. Gracias a vos, yo también lo disfruté mucho y bueno, un saludo para todos los que están escuchando. Gracias. Los esperamos en más manos a manos aquí en Deportes BA. Chau Alejandro, chau a todos, gracias. Hasta luego.